Ya empecé a grabar, listo. Entonces, ¿cómo hago para determinar mi número de réplicas? Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el tratamiento que yo les dije acá. En- Vamos a ubicarnos en la temperatura de 160 grados centígrados. Vamos a suponer que eso es grados centígrados. Acá está, 160 grados centígrados. Vamos a ubicarnos con un tiempo laminado de 15. Entonces sería, acá está, tiempo laminado de 15. Entonces la intersección entre esos dos, tiempo laminado de 15. Entonces la intersección entre esos dos, bueno, entonces de hecho tenemos dos. Pero yo digo con el proceso 1. Con el proceso 1. Entonces sería estos dos datos que están acá. Fíjense que para el tratamiento que yo definí acá de 160 con 15, tiempo 15 y proceso 1, tenemos dos observaciones. Significa que cuántas veces se repitió esta réplica de este experimento. ¿Cuántas veces se corrió el experimento con este tratamiento? Dos veces, ahí como me dicen en el chat, dos veces. Entonces, fíjense, ustedes se fijen, entonces acá en este caso, por cada uno de los tratamientos, nosotros tenemos dos observaciones. Eso significa que el experimento, ¿yo cuántas veces lo repliqué? Yo lo repliqué dos veces. Entonces, más o menos es el enfoque que nosotros manejamos para determinar cuántas veces replicó. Entonces, usted coja un tratamiento al azar, entonces vea, el más sencillo, 170, proceso 1, tiempo 8. Entonces, para eso, fíjese que usted tiene dos datos. Para eso usted tiene dos datos. Entonces, claro, entonces si usted significa que y para todo se cumple, fíjese que para todo se cumple, significa que es un diseño factorial balanceado. Un diseño factorial balanceado significa que todos los tratamientos tienen la misma cantidad de repetición, la misma cantidad de observaciones. Entonces, en este caso decimos que el diseño como tal tiene dos réplicas, o sea, se corrieron los 18 tratamientos y luego se volvieron a correr otra vez los 18 tratamientos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos dos réplicas por tratamiento. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas corridas tenemos? ¿Cuántas corridas tenemos? 36, ¿no? 36. Entonces, acuérdense que el número de corridas simplemente es el número total de observaciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 18 tratamientos y por cada tratamiento tengo dos observaciones, entonces eso me da un total de 36 corridas. ¿Listo? Acuérdense que eh, nosotros tenemos que definir acá, vamos a definir acá, unas letras. Acuérdense que nosotros manejamos A, N minúscula y N mayúscula. ¿Sí? Entonces, acuérdense que para el experimento nosotros tenemos que definir estas letras. A representa el número de factores. Entonces, para nuestro caso, ¿cuánto es el número de factores acá? 18. Ah, perdón, factores 3. 3. 3. N minúscula, que significa réplicas, ¿cuánto vale para acá en nuestro caso? 2. 2. Y N mayúscula, que representa corridas, ¿cuánto sería? 36. Entonces, acuérdense bueno, estos no son parámetros. No, acuérdense más o menos dicho, bueno, de estas letras, de estas notaciones, que eso lo vamos a necesitar cuántos A, cuántos N minúscula y cuántos N mayúscula, ¿listo? Y por último, y no menos importante, la unidad experimental. ¿Quién es la unidad experimental? Las películas plásticas. Películas plásticas. ¿En qué se están midiendo las burbujas? ¿En qué unidad yo aplico cada tratamiento? Efectivamente, que dice, se está estudiando un proceso de laminación de superficies con películas plásticas. El sujeto de prueba es con películas plásticas. Bien.
Listo. Entonces, ya con esto, entonces ya ahora sí ya tenemos un panorama general de lo que es el diseño el diseño de experimentación que estamos manejando. ¿Listo? Vamos a ver qué me pregunta. Vamos a ver qué me pregunta. Pruebe las hipótesis para los efectos principales y las interacciones. Bueno, vamos a definir algo nuevo para este corte y es algo que se llama interacciones. Resulta que cuando yo estoy manejando dos factores principales o más, surge algo que se llama interacción. Y en la forma, valga la redundancia, cómo interactúan o cómo se comportan unos niveles respecto a otros, o cómo es que interactúan unos con otros, para, digámoslo así, para surgir un efecto, en este caso, el número de burbujas. ¿A qué me hago referencia? Acá me hago referencia. Puede ser que si yo me fijo el método de limpieza 1, es el tipo de procesado, yo no sé por qué estoy con limpieza. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el tipo de procesado 1. Entonces, y yo voy a ver cómo se comporta la variable respuesta o la variable o el número de burbujas, el número medio de burbujas cuando yo varío, por ejemplo, el factor A. Entonces, yo voy de 150 y mido 160, mido y 170 mido. Voy a suponer, que entonces estoy por acá con el factor A. Entonces por acá está 150, 160 y 170. Entonces estoy bajo, acuérdense que estoy bajo el proceso 1. Estoy bajo, simplemente me voy a enfocar simplemente en el proceso 1. No voy a tener en cuenta por ahora el factor B. Entonces, resulta que yo bajo el proceso 1, entonces corro mi experimento y miro cómo se comporta el número de burbujas a las tres temperaturas. Y resulta que pues más o menos el comportamiento es el siguiente. Entonces baja por acá y baja por acá. Vamos a suponer que este es el comportamiento, ¿sí ven? Entonces este primer comportamiento hace referencia al proceso 1. Entonces fíjense cómo se comportaron el número o mi variable respuesta bajo el proceso 1 o cómo se comporta acá con la temperatura. Ahora, voy a pasarme al proceso 2. Entonces, ahora voy con el tipo de procesado 2 y vuelvo a registrar el número de burbujas variando las temperaturas. Entonces, resulta que ahora a 150 grados, entonces resulta que mi temperatura está por acá. Mi número de burbujas está por acá. Entonces, ahora a 160 resulta que está por acá. Y resulta que a 170 el número de burbujas cae por acá. Resulta que esta línea verde es con el proceso 2. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay una interacción entre esos dos factores? Si no, ¿y por qué? 150, vamos por acá, 160 y 170. Entonces, O sea, usted pregunta entre la temperatura y y el tipo de procesado. procesado. El tipo de procesado. O sea, mi pregunta es, el comportamiento de mi variable de respuesta cuando yo mido cada temperatura bajo el proceso 1, ¿es diferente el comportamiento si yo lo hago con el proceso 2? ¿El efecto de estos niveles de A es diferente con los niveles del factor C? ¿O son los mismos? ¿O tienen el mismo comportamiento? Me hago referencia. Son Tienen- diferentes. Son diferentes. Entonces tienen diferente comportamiento. Significa que hay una interacción entre el factor A y el factor C. Porque ¿qué significa? Que resulta que si yo me ubico bajo el nivel 1 de mi factor C, fíjense cómo se comporta mi velocidad de respuesta cuando yo aplico los factores del nivel A, los niveles del factor A. Ahora, si yo me ubico en el segundo nivel del factor C, que es P2, y yo lo correr mi experimento, fíjense cómo cambian los efectos de la temperatura en mi variable de respuesta. Si ven que los comportamientos son muy diferentes dependiendo del nivel en que yo me maneje, a eso se le llama una interacción.
A eso se le llama una interacción. Y la grafiquita más o menos por acá que le acabo de hacer, a eso se le llama una gráfica de interacción. Una gráfica de interacción. Entonces, claro, ¿en qué punto uno gráficamente intuye que no hay efecto o que no hay una interacción o que no hay una interacción entre los factores? Cuando siguen el mismo patrón de comportamiento. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que por acá yo tengo con el proceso P1 me dio esto y voy a suponer que me dio esto, ¿sí? Pero resulta que si ahora yo me fijo con el proceso 2, entonces resulta que da un poquito más arriba, pero fíjese que más o menos la tendencia va a ser exactamente la misma. Si ustedes se fijan en esta gráfica, fíjense que la respuesta, entonces esto vamos a suponer que esto es proceso 1 y vamos a suponer que esto es proceso 2. Fíjense que acá en este punto, los comportamientos son lo mismo. ¿Sí ven? El efecto de los niveles o los efectos de la temperatura bajo el proceso 1, tanto el proceso 2, tienen exactamente el mismo comportamiento. Entonces significa que no hay interacción entre esos dos factores. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuántas interacciones podemos tener en este caso? ¿Cuántas interacciones podemos nosotros definir acá para este caso? Sí, pero en número, dígame cuántas interacciones. ¿Cuántas interacciones en total? 4. ¿Alguien me da un número diferente? ¿Cuántas interacciones podemos tener acá? Entonces, ejemplo, entre el factor A y el factor B podemos definir una interacción. Entre A y C, 2. Entre B y C, 3. Y tenemos una interacción de orden 3, que es la interacción conjunta entre A y C. Entonces, en total tenemos 4 interacciones. ¿Listo? Tenemos 4 interacciones. Entonces, en este caso, fíjense que las interacciones las tenemos de orden 2 y de orden 3. ¿Sí? De orden 2, entonces entre A y B, entre B y C, entre A y C, listo. Y de orden 3 es una interacción conjunta entre los tres. O sea, una interacción entre A y C, una interacción conjunta. Hasta ahí. No podemos hacer más interacciones de otro tipo. Entonces, número de interacciones que podemos definir, 4. Entonces, ¿qué cambia con respecto al primer corte? Primero, va a cambiar nuestro modelo matemático. Porque si ustedes se fijan en el primer corte, nosotros a pesar de que teníamos varios factores, nosotros no asumíamos que entre los factores de ruido no se supone que haya una interacción. Y esto podría ser una pregunta muy, muy buena para un parcial de teoría, un quiz de teoría, y es ¿por qué en el primer corte nosotros no asumimos interacciones a pesar de que teníamos, ¿qué? A pesar de que teníamos varios factores. Recuerda que en el primer corte nosotros también podríamos manejar temperatura y dos precios y dos tiempos y tres tiempos, por ejemplo. Entonces, en el primer corte la pregunta es ¿por qué no definimos interacciones en el primer corte? Eso puede ser una pregunta de teoría, ¿sí? Entonces, acá en el libro de Montgomery, en el que pues yo por lo general trabajo, entonces hay más o menos, me dan más o menos una explicación de por qué es que en el primer corte no se manejan las interacciones. Porque es que resulta que no tiene que haber, se supone, que no tiene que haber una interacción entre un factor principal y un factor de ruido. Más adelante, cuando ustedes vayan a coger un diseño experimental y haya dos principales y dos de ruido, olvídense que, bueno, no es que se olviden, tengan cuidado con definir interacciones entre uno principal y uno de ruido porque eso no es uno de los supuestos. Se supone que entre un factor principal y un factor de ruido no tiene por qué haber interacciones. Permíteme por acá. A ver, ya busco en qué página es exactamente lo que aparece. Este tema sí se les recomiendo que lo consulten más a fondo. Créanme que estoy un poquito cojo en esa parte teórica. En el tema de las interacciones. Pero un muy buen análisis sí sería que usted lo estudiara y muy probablemente salga es por qué en el primer corte, a pesar de que manejamos más de dos factores, no teníamos en cuenta interacciones entre ellos.
Eso puede ser una buena pregunta. ¿Dónde es que está este tema de las interacciones? Creo que es introducción a los diseños factoriales. Creo por acá. A ver. Por acá está. Porque en el primer corte, pues no sé si me equivoco, pero creo que en el primer corte nosotros hablábamos como de diseños monofactoriales e intentamos como evaluar el efecto que tenía un solo factor con respecto a... Pero si usted, O sea, lo hacíamos independiente, más bien. claro, Sí. pero si usted recuerda, en el modelo matemático sí teníamos en cuenta el efecto del factor de ruido. Si usted se fija en los modelos matemáticos, el factor de ruido también tenía su efecto en el modelo. ¿Ve? Claro, nuestro interés era centrados en un solo factor. Sí, claro. Un monofactorial significa que mi interés solo recae sobre un factor principal, que es el que yo estoy teniendo en cuenta. Y los factores de ruido simplemente lo que me generan en el modelo es que me restringen el modo en que yo la teorizo. O sea, yo ya no puedo asignar observaciones a lo maldita sea, valga así el mi vocablo. O sea, ya no puedo tener, o sea, cuando yo tengo factores de ruidos, ya mi aleatorización se restringe, ¿sí? Porque acuérdense, cuando tenía bloques, ahora me tocaba aleatorizar dentro de cada bloque, ¿cierto? Eso se llama una restricción sobre la aleatorización. Entonces, cuando teníamos bloques, cada factor de ruido me generaba una restricción sobre la autorización. Entonces, no eran factores como tal que tuvieran interacción con el factor principal, sino simplemente eran factores que me generaban una restricción sobre la autorización, pero que se suponía que no tenía interacción de ningún tipo con el factor principal. Es que yo no sé acá en qué página está, pero lo explica muy bien. Se perdió. Bueno, ahí yo sé que en alguna parte de Montgomery yo he visto este tema de lo de las interacciones. ¿Listo? Bueno. Les dejo de tarea ahí que consulte el tema de las interacciones en comparación primer corte con segundo corte. Ahora, vamos a definir así cómo vamos a hacer para el modelo y qué tipos de hipótesis vamos a manejar. Introducción de diseños factoriales, página 170. Acá está. Miren, acá está. Entonces, fíjense que el modelo de efectos que nosotros vamos a manejar, fíjense acá, es más o menos de este tipo. Entonces, fíjense que es el mismo modelo que nosotros trabajamos del principio. Mu, que es la media global, tau sub i, el efecto de un factor, beta sub j, el efecto de otro factor. Y fíjense que acá ya manejamos la interacción que es tau beta. Tau beta. ¿Ven? Tau beta. Entonces, acá lo único que queda en el modelo es que aparte de definir los efectos principales o los efectos de los factores que habitualmente nosotros consideramos, ahora nosotros tenemos que definir la interacción como un parámetro de ese modelo. ¿Listo? Es lo único que cambia a comparación del primer corte en cuanto a modelo. ¿Listo? Pero entonces las hipótesis que tenemos que corroborar ya aumentan. No solo tenemos que corroborar hipótesis en cuanto a los efectos principales de cada uno de los factores, sino también vamos a contrastar hipótesis en cuanto a las interacciones. ¿Listo? Entonces, de ahora adelante, cada vez que vayan a hacer el ANOVA, entonces ustedes plantean las hipótesis en cuanto a los efectos principales de cada factor, por cada factor un juego de hipótesis, y además tenemos que plantear las hipótesis en cuanto a las interacciones. Todo este juego de hipótesis lo vamos a corroborar con su análisis, que es el análisis de ANOVA. El análisis ANOVA me va a permitir saber de una vez, en una sola tabla, corroborar todo este juego de hipótesis. Pero muy importante definir ahora que nosotros vamos a aumentar el número de hipótesis que vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, en cuanto a este primer punto, entonces, pruebe las hipótesis para los efectos principales. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro modelo matemático? Yo siempre les aconsejo primero definan el modelo matemático. ¿Cuál es el modelo que estaríamos manejando acá?
¿Cómo queda el modelo? Y y JK. ¿Seguros? Ah, pero eso era la prueba de hipótesis. No, sí, el modelo, ¿no? No, el Y, modelo. ¿Cuántos subíndices vamos a manejar? Y vamos a y- manejar el factor A, J el factor B, K el factor C y L para la réplica. Ojo, acuérdense que tenemos réplicas. Entonces fíjense que queda IJKL. Factor A, factor B, factor C y L para la réplica. Es igual a mu más el efecto del factor, el efecto del factor A, y si solo fuera más, una réplica, no se tendría en cuenta SL, ¿o sí? si fuera una réplica no se tuviera en cuenta ese L, muy bien. Ahí. Exactamente. Entonces, cuando ya está replicado dos veces, cuando ya está replicado dos veces o más, hay ya que tener en cuenta la última. ¿Listo? Acá más o menos en ese libro aclara, ¿listo? Cuando no está replicado, entonces ahí sí esa L sobra, pero esa L toca agregarla para las réplicas. Entonces, mu más tau sub i más beta sub j más esta y toda rara, se me olvida el nombre, gamma. Bueno, esa. Y jk. Ahora me toca definir las interacciones. Entonces, en cuanto al modelo, las interacciones, entonces me toca agregar tau beta, tau gamma, beta gamma y la interacción de orden 3, tau beta y gamma. ¿Listo? Así más o menos quedaría. Permítame que por acá yo tengo ese modelo. Creo que es este. A ver, acá está un ejemplo. Acá hay un ejemplo con un modelo de 3 factores. Fíjense. Y JKL, mu más tau sub i más beta sub j más gamma sub k. F interacción tau beta. Y fíjense que tau beta lleva IJ, tau sub gamma y k. Entonces fíjense que los subíndices de interacciones tienen que coincidir con los subíndices que ustedes definieron acá atrás. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que tau y gamma va con IK. Entonces, I y K. Y fíjense la interacción de orden 3 y el componente de error aleatorio. Entonces, por lo general, ustedes siempre tienen que definir qué significa cada componente en su modelo. ¿Listo? ¿Qué significa cada componente en su modelo? Entonces, ese es el modelo que vamos a manejar. Ahora, en cuanto a las hipótesis, entonces siempre tienen que definir las hipótesis. Entonces, en cuanto a las hipótesis, fíjense que acá es que manejamos tau, hipótesis en cuanto a beta, hipótesis en cuanto a gamma, y acá en este punto, acá faltó definir las hipótesis en cuanto a las interacciones. ¿Sí? Pero acuérdense que las hipótesis en cuanto a las interacciones son las que definimos acá arriba. Verás. Entonces, tienen que definir una hipótesis por cada interacción. Entonces, un juego de hipótesis para tau beta, otro juego de hipótesis para tau gamma, otro juego para beta gamma y otro juego para la interacción de orden 3. Entonces, fíjense que en total me salen un total de 7 juegos de hipótesis, contando todo. Pero todo ese juego de 7 hipótesis los vamos a corroborar con un solo análisis y el análisis ya no va. ¿Listo? Entonces, ya teniendo definidas las interacciones, ya teniendo definido el modelo matemático, entonces ahora sí, vamos a hacer el ANOVA, que es prácticamente lo que más importa o más lo que nos importa hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el ANOVA? Vuelve y juega. Vuelve y juega. La tabla ordenada o la tabla estándar. Entonces, ponemos los factores en cada columna, entonces vamos a definir el factor A, el factor B y el factor C. Y vamos a definir mi variable respuesta acá. Lo voy a definir así rápidamente. Entonces, voy a definir cómo voy a empezar a colocar mis números. ¿Cómo voy a empezar a colocar mis números? Yo voy a copiar esta tabla por acá. Tengan cuidado cómo llenan esta tabla, se los he dicho. Tengan muchísimo cuidado cómo anotan esta tabla. Le cambian el orden a algo o la llenan mal y les queda mal ese análisis. ¿Listo? Voy a llenarlo así como yo lo veo, voy a llenarlo así. Listo.
10, 4, 6. Entonces, fíjense que si yo lo fijo así, 10, 4, vamos a fijar esto acá. Listo. 10, 4, 6, 14, 9, 13. Entonces, ¿cómo tendría que llenar acá estas casillas de A y C? Entonces, dijimos que A es el factor temperatura. Entonces, fíjense que toda esta fila corresponde a la temperatura de 170. Entonces, voy a llenar acá con todo 170. ¿Listo? El factor B hace referencia al tiempo. Pero fíjense cómo varía 8, 11, 15, 8, 11, 15. Entonces, voy a colocar acá lo mismo. 8, 11 y 15. Y lo copio y lo pego. Y ahora, ¿cómo hago para C? El factor C que es el P1 y P2. alternados, ¿no? Sí, sería P1, 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 P2, P2, P2. Creo que es así, no sé. Ah, no, su hijo alternados. No, no mentira, no sé. Yo creo que es 3P1 y 3P2. O no Sí, sé. primero 3P1 y luego 3P2. Tengan cuidado, ojo. Entonces acá vamos a escribir P1, 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 acá P2. Ahí está. David, una pregunta. Dígame. Pues digamos, o sea, es que yo hice el ejercicio, pero no lo trabajé como una variable cualitativa, sino que el proceso P1 simplemente lo denoté como 1. Ah, Entonces no, no, todas las no. variables las No, trabajé como no, no. cuantitativas. Tranquila, no, tranquila. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. O sea, si tú acá anotaste, claro, uno puede definir acá como 170 y acá como 1, 2, 1, 2. Eso es lo de menos. No te afanes, no te afanes. Lo único que hay que tener en cuenta es que 1 significa proceso 1. Desde que tú tengas claro, de que 1 hace referencia a P1 y 2 hace referencia a P2, no importa. Pero claro, acá usted perfectamente puede definirlo 1, 2, 1, 2 y no importa. No te afanes por eso. Eso no te va a influir en los resultados, no te va a influir en lo más mínimo. ¿Vale? Listo, gracias. Ahora, si ustedes se fijan, si yo coloco acá, esta segunda columna entonces iría acá enfrente. Iría acá enfrente. Porque fíjense que sería la segunda réplica. Vea, esta sería la réplica. Voy a insertarlo por acá. Entonces acá sería réplica 1 y acá réplica 2. Ahí está. Réplica 1, réplica 2. ¿Listo? Ahora voy con esto. ¿Cómo sería esta? Fíjense que acá, esta sería toda con 160. Toda esta sería con 160. Hasta acá. Para el proceso B, ¿cómo sería? ¿Lo mismo 8, 11, 15? Sí, sería lo mismo. Sí, igual. Entonces acá la ventaja sería lo mismo. Y ahora vuelvo a copiar esta, pero esta acá sería enfrente. Entonces, ahí terminamos, 160, 160, y acá falta el otro que sería 150. Entonces voy a copiar esta por acá, y esta segunda por acá. Entonces eso sería 150. Lo arrastro, y vuelvo a copiar esto que está acá. Ahí está. ¿Listo? Por eso les digo, tengan mucho, mucho cuidado como pasa en esta tabla a una tabla estándar. ¿Listo? Fíjense que acá yo las réplicas la denota por cada columna, vea. Y fíjense que acá, si ustedes analizan, si yo enumero esto, efectivamente acá me tienen que salir los 18 tratamientos. Claro, porque en este caso cada fila me representa un tratamiento diferente. Y por cada tratamiento, fíjense que están las dos observaciones. Fíjense que esta tabla, ya para diseños factoriales, ya digámoslo así, un poquito más entendible esta tabla que acabamos de construir. ¿Sí? Porque acá ya ve uno claramente cada tratamiento y cuántas observaciones por cada tratamiento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Yo lo hubiese hecho todo en una sola línea, pero pues no había pensado en eso de la réplica, la verdad. No lo había visto de esa forma. Claro. Yo Hay lo que hice así también, solo con una columna. no, claro.
Claro, es que de hecho para ingresarlo a Minitab hay que tenerlo solo en una columna. Es que eso iba a preguntar, o sea, en Minitab hay una opción también que dice como que si la variable respuesta está en una única columna, o yo pensé que eso era lo que íbamos a hacer. Ah, Yo pensé que no. lo dejara así. Bueno. Eh, para analizar este diseño experimental en Minitab hay dos enfoques. Hay dos enfoques. El primer enfoque, fíjense que acá hay un DOE factorial. Acá este enfoque a usted le permite crear el diseño. Automáticamente Minitab le bota el diseño de todo y lo único que usted lo que tendría que pegar serían las respuestas. ¿Listo? Pero es que este enfoque, fíjese que le permite más adelante hacer muchísimo más cosas. Vea, acá está gráfica de contorno, optimizador de respuesta, predecir gráficas factoriales, gráfica de cubo, no sé qué, no sé qué. O seguimos manejando el enfoque tradicional que nosotros venimos manejando, que es el ANOVA, modelo lineal general. Como ustedes quieran. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuánto es la ventaja de la ANOVA? Que es mucho más sencillo. El ANOVA modelo lineal general, simplemente usted le dice a Minitab, vea, esta es mi tabla de datos y ya, ármeme el modelo. Pero es que en cambio, si ustedes se dan por DOE factorial, ustedes tienen que empezar ya a definir cuál es su factor, qué niveles tiene. Vean, entonces, crear diseño factorial, por ejemplo. Diseño factorial completo general, número de factores 3. Diseños. Vean, nombre factorial, número de niveles, entonces yo le digo acá que 3. 3 y el factor C tiene 2. Y acá, número de réplicas, ustedes le dicen 2. Oiga, y acá, oiga, ¿sus réplicas son bloques? No. Ahí está. Entonces, acá le dan factores, vean, acá ustedes, lo que es que acá con este, digamos así, con este método le permite mucho más personalizar su diseño. Fíjense que acá usted le puede, vea, tipo, numérico o texto. Acá usted ya puede asignar qué tipo de variable se referencia a su factor, número de niveles, qué. Entonces acá usted puede decirle las etiquetas a cada nivel, ¿sí? Acá es mucho más completo. ¿Sí me hago entender? Simplemente nos vamos para NOVA, modelo de unidad general, y venimos haciendo lo que habitualmente venimos haciendo. Como lo prefieran. Como quieran, como lo decían. ¿Qué opinan ustedes? Por ANOVA. ¿Por ANOVA? Listo. Resulta que para hacer análisis ANOVA tenemos que tener la variable de respuesta en una sola columna. En una sola columna. Entonces voy a colocar esto en rojo para denotar que esa es la segunda réplica. La vamos a mover acá. La vamos a mover acá. Entonces simplemente lo único que hago es volver a copiar todo esto. Volver a copiar todo esto. Y ahí automáticamente fíjense que ya tengo todo en una sola columna. En una sola columna. ¿Listo? Entonces acá simplemente le coloco Y. Entonces fíjense que es simplemente acá la columna que está acá para segunda réplica, la pegué acá debajito y le volví a copiar todo esto que estaba acá. ¿Listo? Y automáticamente ahí ya tiene almacenado. Entonces voy y lo copio. Me voy para Minitab. ¿Listo? Me voy otra vez. Estadística, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. ¿Quién es su respuesta? Y. ¿Quiénes son sus factores? A, B y C. Covariables no. Aleatorio anidar, no le vamos simplemente acá a definir que todo esté en fijo. Modelo, acá sí tenemos que ser muy cuidadosos porque acá es donde nosotros definimos las interacciones. Tenemos que, fíjense que el modelo básico me dice tau más beta más gamma. Ese es el modelo que va a manejar, pero oiga, a este modelo nosotros tenemos que agregarle las interacciones. Entonces, interacciones hasta el orden. ¿Qué orden tenemos las interacciones en este modelo? Hasta de orden 3. O sea, la máxima interacción es tau beta gamma. Entonces, le doy de orden 3. ¿Cómo hago para agregar una interacción? Entonces, me paro en un factor acá y le doy otro diferente acá y le voy a agregar. Entonces, fíjense que ahí ya me agrega la interacción AB. Entonces, vuelvo a ubicarme acá en A y arriba en C, por ejemplo, y le voy a agregar. Automáticamente me agrega la interacción AC. ¿Sí? Por ejemplo, ahora me paro arriba en B y abajo en C y le voy a agregar y automáticamente me agrega la interacción BC. Vea, AB, AC y BC. Y si yo quiero agregar la interacción de orden 3, entonces me paro en una de interacción 2, le doy con C
y le voy a agregar, y automáticamente fíjense que me agrega la interacción ABC, que es la interacción de orden 3. Ahí ya tenemos el modelo, vea. Tau, beta, gamma, tau, beta, tau, gamma, beta, gamma y tau, beta, gamma. Ese sí es el modelo completo. Entonces tengan cuidado porque por este método ustedes sí tienen que definir las interacciones manualmente. Le voy a aceptar. Opciones. No, esto por ahora no. Codificación. Entonces fíjense que acá. No molestemos con esto. Paso a paso. No. Gráficas. Acá es donde viene el tema de gráficas. Si ya nos están pidiendo, acuerden, entonces, entonces yo, quiero 4 en 1. Y residuos versus las variables. Acá es donde yo les insistía el corte pasado. Los residuos versus las variables es necesario graficarlos, pero siempre y cuando ese factor me represente un factor asociado a una variable cuantitativa. En este caso, ¿contra qué variables nos interesaría graficar los residuos? Contra A y B. Contra A y contra B. Contra A y contra B porque son los únicos, digámoslo así, son las únicas variables cuantitativas. Lo voy a aceptar. Y almacenamiento, entonces, oiga, démosle de uno de los residuos. Démosle uno de los residuos. Pero, lo voy a aceptar. En resultados, análisis de varianza, coeficientes, ecuación de regresión, ajuste de diagnóstico, aceptar. Y le voy a aceptar. Dejemos que piense un poco. Y acá está. Entonces, acuérdense que tenemos que verificar que efectivamente el factor A tiene 3 niveles, son 150, 160 y 170. El factor B tiene también 3 niveles, 8, 2 y 15. Y el factor C tiene 2 niveles, que es P1 y P2. Y acá está el análisis de varianza. Acá está el análisis de varianza. ¿Listo? ¿Qué nivel de significancia quieren manejar ustedes? 5%. Bueno, 5%. Vamos a manejar un nivel de significancia del 5%. Entonces, con nuestro primer valor P, vamos a corroborar las hipótesis que me decía tau sub 1 es igual a tau sub 2 es igual a tau sub 3 es igual a 0, hipótesis alternativa por lo menos un tau diferente. O vamos a probar si efectivamente el factor A influye en el número de burbujas en las láminas. Entonces, primera, ¿se rechaza o no se rechaza? Se rechaza. Se rechaza. Se rechaza porque el valor P es menor que el 5%, entonces se rechaza. Segunda, ¿se rechaza o no se rechaza? No se puede rechazar. No se rechaza. Claro, tiene un valor P súper altísimo. No se rechaza. Una pregunta. Dígame. ¿SB qué era? No me acuerdo los tiempos, ¿era? El factor B es el tiempo. El factor A es la temperatura, el factor B es el tiempo y el factor C es el proceso. ¿Tipo 1 o tipo 2? Listo, gracias. ¿Listo?